Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Ana López. A continuación voy a exponer la corrección en la prueba del primer bimestre de PO. La propuesta para esta prueba es desarrollar un programa en Java que permita trabajar con figuras geométricas. Las figuras geométricas serán cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo. Para esto se crea primero un paquete llamado figuras regulares. Aquí podemos hacer clic derecho, ponemos New Package. En este caso escribimos el nombre del paquete que queremos generar. En este caso se llama figuras regulares. Aquí podemos cambiar el nombre. Automáticamente aquí se genera un nuevo paquete. Vamos a eliminar porque por el momento no va a ser relevante. Y dentro de este paquete se crean 5 clases. La primera va a ser la clase círculo, la segunda va a ser cuadrado, la tercera rectángulo, la cuarta triángulo y la quinta va a ser el main, el cual va a ejecutar todo el código y va a crear las instancias con el Java. Útil Scanner. Lo primero que hacemos es crear una clase llamada cuadrado. Primero nos fijamos aquí que va a salir esta línea que se dice package figuras regulares, lo que quiere decir que estas clases pertenecen al paquete llamado figuras regulares. Dentro se crea una clase llamada cuadrado, tal cual como está aquí, debe estar aquí, y se crea una variable llamada lado, y se crea un constructor con parámetros cuya estructura es public, cuadrado y double, y se pone dentro el tipo de dato y la variable que se va a asignar. En este caso se pone el this, ya que estos valores de aquí son iguales. Si es que en ese caso no fueran iguales, si ponemos aquí lado uno, en este caso ya no se necesita el this, pero aquí debemos cambiarle al lado uno. Bueno, por consiguiente creamos el getter y el setter, que el getter nos ayudará a obtener el dato y el setter nos ayudará a cambiarlo en el caso de que lo necesitemos. Luego se crea un método personalizado para calcular el área, cuya estructura será un public double área cuadrado, que no va a retornar ningún tipo de valor, solo va a calcular el área, que es lado por lado en este caso, y otro método personalizado para calcular el perímetro, que también tendrá como estructura public double, ya que queremos el resultado con 2 decimales, y ponemos en este caso return lado por 4, ya que así se calcularía el perímetro del cuadrado. Luego al final ponemos un public void, que es un método personalizado solamente para imprimir el valor el valor del cuadrado. En este caso, con el systemout.print podemos ver en la pantalla que nos saldrá el valor, esos tipos de mensajes. Con el get obtenemos el valor del lado. Con el área del cuadrado calculamos en este caso el área del cuadrado y el perímetro nos calculará el perímetro del cuadrado con este método personalizado. Hacemos exactamente lo mismo en círculo. La diferencia es que aquí habrán dos variables. La primera será constante, que es la variable pi, que valdrá 3.15. Y la segunda es la variable llamada radio, que será como tipo double para que tenga solo 2 decimales. De igual manera, creamos un constructor con parámetros. Será public círculo, adentro va el tipo de dato y el nombre de la variable que vamos a asignar. También se crean los getters y los setters en caso de que queramos setear o cambiar el valor al radio. También creamos un método para calcular el área. En este caso la diferencia es que la fórmula sería pi por radio al cuadrado y en el método para calcular el perímetro es 2pi por radio. Luego también creamos un método vacío para imprimir información que tendrá los mensajes de los datos del círculo, cuál es el valor del radio, el área y el perímetro. Luego se crea otra clase llamada triángulo. Eh, Aquí vamos a asumir que el triángulo será equilátero, es decir, que tendrá los 3 lados iguales. Primero creamos una clase llamada triángulo y ponemos una variable llamada lado triángulo. En este caso aquí puede ser privada para que no sea accesible desde ninguna otra parte del código. Luego creamos el método constructor, en este caso public triángulo, donde ponemos el tipo de datos y el valor al que le vamos a asignar la variable que hemos creado antes. Creamos los getters y los setters. Y para calcular el área, en este caso, creamos un método personalizado que calcula el área, que será el área igual a la base por altura sobre 2. El método para calcular el perímetro en este caso sería el lado por 3, ya que se asume que todos los lados son iguales en el triángulo porque es equilátero. Y finalmente se hace un método personalizado que solamente devolverá los valores que se han calculado anteriormente.
En el rectángulo se hace exactamente lo mismo, se crean en este caso dos variables llamadas base y altura, a las cuales se les asignará aquí en este método constructor. Creamos los getters y los setters. Luego, para calcular el valor el valor del área, ponemos return base por altura y en el perímetro sería 2 por base más altura. Y luego finalmente solo imprimimos los valores aquí, en este método personalizado que será vacío. Perdón. Bueno, ahora finalmente lo que hacemos es desde el main crear primero, nos pide también que creemos un método personalizado que calcule la suma de las áreas, pero eso lo vamos a explicar después. Lo primero que se hace es importar java.util.scanner para que el usuario pueda ingresar datos por teclado. Aquí es importante la estructura, respetar la estructura public class main y luego public static void main, que es lo que va a ejecutar todo el código, lo que va a crear las instancias y va a llamar a los métodos personalizados. Una vez que hemos importado el java.util.scanner, dentro del public static void se crean las variables. En este caso voy a crear una variable llamada suma de áreas, que es para calcular la sumatoria de todas las áreas de calculadas anteriormente. Aquí se pone, para crear una instancia, se pone scanner o puede ser ingreso, new scanner system.in y luego le pedimos al usuario que ingrese los valores por teclado. Primero le pedimos el lado del cuadrado, le asignamos a una variable que se va a llamar lado cuadrado y le ponemos next.double para que reciba un dato de tipo decimal con dos decimales. Luego le hacemos exactamente lo mismo con el ancho del rectángulo, el largo del rectángulo o la altura, con el rollo del círculo y con el lado del triángulo. Basta con un lado del triángulo. Luego creamos las instancias con las variables que ha ingresado el usuario. En este caso, ponemos el nombre de la clase, triángulo. Aquí se puede poner triángulo 1, también círculo 1, cuadrado 1 o rectángulo 1 y ponemos new, el nombre de la clase y el nombre de la variable y adentro va el nombre de la variable que hemos asignado acá arriba. En este caso, lado triángulo le pertenece a esta variable de aquí. Bueno, aquí obviamente tenemos que cambiar. Para imprimir vamos a usar los métodos personalizados. En este caso la estructura es cuadrado 1 o rectángulo 1. Punto, imprimir cuadrado, que es lo que hemos definido. En este caso, aquí. Esto es lo que se va a imprimir en el main. Bueno, ahora para calcular la suma de todas las áreas, lo que hacemos es, ponemos el método calcular suma áreas, que está definido, en este caso yo lo he definido acá arriba, con el public static double calcular suma áreas, que es como crear un método personalizado. La diferencia es que este está dentro de la clase main y no está dentro de la clase de rectángulo ni de los otros. En este caso yo lo he creado primero el método que calcula la suma de las áreas y lo que he hecho acá es llamar al método personalizado. Calcular suma áreas, en este caso las áreas del cuadrado 1, del rectángulo 1, del círculo 1 y del triángulo 1, o sea, de los objetos que he definido, y luego que muestre un mensaje con el valor de la suma de las áreas. Luego, si queremos que el usuario cambie los valores, se puede usar el set. En este caso, se le pide al usuario el nuevo valor del cuadrado, del círculo, del triángulo que quiera modificar. Se le asigna a una nueva variable y al objeto que hemos creado arriba le ponemos punto set lado cuadrado para que el valor se modifique. Hacemos lo mismo con todos. Podemos comentar esto si gustamos para que no nos genere interferencia. Perdón, aquí. Bueno, ya aquí para imprimir los valores, también aquí es cuadrado, en vez de cuadrado sería cuadrado 1. Círculo 1, vamos a calcular, vamos a setear solo el valor, en este caso, del cuadrado y del círculo. Esto lo podemos dejar para después. Y finalmente aquí también se hace la sumatoria de las áreas, en este caso de las nuevas áreas que se han creado. Y finalmente se cierra el escáner. Entonces vamos a mandar a correr. Bueno, aquí nos pide que ingresemos el lado del cuadrado. En este caso vamos a asignarle un valor, puede ser 4.5.
el ancho del rectángulo, en este caso la base, que sería 5.7, el largo del rectángulo o la altura, que es 6 o 7, para que tenga un poco más de sentido. El radio del círculo puede ser 6.8. El lado del triángulo, asumiendo que es un triángulo equilátero, podemos ponerle 7. Y luego finalmente aquí nos da el resultado. Primero nos da los datos del cuadrado, en este caso el lado vale 4.5 y el área va a valer 20.25 y el perímetro 18. Los datos del rectángulo, el ancho va a ser 5.7, la altura 7 y se calcula de la misma manera el área y el perímetro con el círculo, el radio del círculo, el área y su perímetro. Y luego del triángulo con su lado, área y perímetro. Finalmente aquí nos sale la suma de las áreas en total, que es 230.30. Bueno, aquí nos pide que ingresemos los valores a modificar en este caso, si queremos modificar. En este caso puede ser un nuevo valor para el lado al cuadrado, 6, y un nuevo rayo para el círculo, 8. En este caso he puesto enteros. Y luego aquí finalmente nos muestra los datos. De los datos del cuadrado es el lado 6, el área sería 36 en este caso, y el perímetro 24. Los datos del círculo es el radio, cuyo radio es 8, ahora el área vale 201.6 y el perímetro 50.4. Y aquí, bueno, no hemos calculado el valor del rectángulo, no hemos calculado el valor del rectángulo ni del triángulo, por ende la suma de las áreas es más pequeña, es decir, es 302. Eso es todo por hoy, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.